¿Qué sucedió realmente en el corazón de Jesús durante su agonía en el huerto? La última tentación revela capas de un misterio profundo. No solo la lucha contra el pecado, sino la confrontación con la justicia divina y el dolor inimaginable de la ingratitud humana. ¿Cómo se relaciona esto con el nacimiento de la Iglesia desde su costado abierto? Te invito a adentrarnos en este momento crucial de la redención, donde el amor aceptó el cáliz más amargo para darnos vida. Quédate y descúbrelo. Decidido a entregarse, Jesús enfrentó en el Monte de los Olivos la última resistencia humana, la repulsión instintiva al dolor y la muerte. El tentador atacó primero, mostrándole la inmensidad de los pecados, sumergiéndolo en un abismo de culpas. Pero luego fueron los ángeles quienes revelaron el verdadero precio, el padecimiento expiatorio exigido por la justicia divina. Un sufrimiento inmenso que solo un corazón infinito podía soportar. Satanás, príncipe de la mentira, nunca pudo mostrar esto, el camino de la misericordia, solo la acusación y la duda. Pero Jesús resistió, no se apartó. Y entonces, la pregunta más hiriente, ¿cuál será el fruto? Fue asaltado por la visión más terrible, la indiferencia de los hombres. Vio la ingratitud, los corazones endurecidos que rechazarían su sacrificio, generaciones olvidando su pasión. Su amante corazón, más herido por este abandono que por los clavos, se estremeció bajo esta última angustia. La sangre siguió brotando de su piel, goteando sobre la tierra, y él, solo en la oscuridad, aceptó beber hasta la última gota del cáliz que su padre le había entregado. Como al principio, Dios hizo dormir a Adán y de su costado formó a Eva. Y Adán proclamó: carne de mi carne. Así nació la unión sagrada, anticipando el misterio mayor, Cristo y su Iglesia. Siglos después, el nuevo Adán, Jesucristo, entró en el sueño de la muerte. Su costado fue abierto, brotando sangre y agua, redención y purificación. La Iglesia, la nueva Eva, nacía de este sacrificio. Cristo le dio su sangre, el agua viva y su espíritu en los sacramentos para hacerla santa. El amor perfecto exige entrega total. Jesús dejó a su padre y a su madre, se hizo hermano de pecadores. En su agonía vio no solo la cruz, sino los combates y heridas de su esposa celestial a través de los siglos. Pero lo que más desgarraba su corazón era la ingratitud de aquellos por quienes se entregaba. Sin embargo, no dudó, no retrocedió, porque su amor era más grande que la traición, más fuerte que el pecado, más poderoso que la muerte misma. El peso del sufrimiento futuro, el peso de los pecados del mundo, era casi insoportable. De su corazón brotaban gemidos profundos, inaudibles para el oído humano, pero que resonaban en el cielo. Su voz, entrecortada por la angustia, comenzó a romper el silencio del huerto. A poca distancia, los 3 apóstoles elegidos para acompañarle más de cerca a Pedro, Santiago y Juan, luchaban contra el sueño. El cansancio del día y la tensión del ambiente pesaban sobre ellos. Despertaron alarmados. Sus ojos, aún cargados de fatiga, se abrieron con inquietud. Escuchaban la voz de su maestro, pero su tono no era el de siempre. Había en sus lamentos algo desconocido, algo que les estremeció hasta lo más hondo. Maestro, maestro, ¿qué tienes? ¿Qué te ocurre? Pero no obtuvo respuesta. Allí, en la penumbra, Pedro vio lo que nunca hubiera imaginado. Jesús, su Señor, su guía, su fortaleza, estaba irreconocible. Su rostro pálido y desencajado, su mirada perdida en un abismo de sufrimiento, su piel perlada por un sudor rojo como la sangre. Cada fibra de su ser irradiaba una angustia insondable. Pedro se quedó inmóvil, paralizado por el horror. Jesús no le miró, no le habló, no reaccionó ante su presencia. Solo seguía gimiendo y suspirando, sumido en una agonía que nadie podía compartir. El apóstol, incapaz de sostener aquella visión, retrocedió. Se unió de nuevo a sus compañeros. ¿Qué ocurre, Pedro? ¿Qué has visto? No me ha respondido. Solo sufre. Es terrible. El dolor se apoderó de ellos. Se cubrieron el rostro con las manos, sintiendo el peso de la tristeza oprimida en el alma. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas mientras se arrodillaban, orando en la penumbra por su maestro. Y mientras tanto, en el fondo de aquella caverna, el Salvador del mundo seguía bebiendo el cáliz amargo de su agonía. Pero el sufrimiento físico y la incomprensión de sus amigos no era todo. Con espanto aún mayor, Jesús vio en su espíritu a sus propios ministros traicionarlo a lo largo de los siglos. No solo aquellos que negarían su presencia real en el Santísimo Sacramento,
sino también los que, aun creyendo en ella, lo tratarían con frialdad, indiferencia y rutina. Vio sacerdotes que olvidaban que el altar es su trono en la tierra, que permitían que el sagrario, donde él mora por amor, quedara descuidado, olvidado, que no se preocupaban por la limpieza y el decoro de la casa de Dios, las custodias, los cálices, los ornamentos sagrados, todo cubierto de polvo y abandono. El culto divino, si bien no era profanado en su esencia más profunda, se veía deshonrado por la falta de fervor, de amor, de reverencia. Jesús contemplaba este abandono con un dolor indescriptible. Él, que se entregó en cuerpo y alma, que se quedó en el Santísimo Sacramento por un amor infinito, era ignorado, descuidado, tratado con frialdad por aquellos mismos consagrados a su servicio. Sumido en la amargura, Jesús vio su obra de amor desgarrada. Vio a su esposa, la Iglesia, fragmentada hasta lo infinito a lo largo de la historia. Él, que había venido a unir a todos los hombres en un solo cuerpo místico, contemplaba cómo, por la malicia de los falsos doctores y la debilidad de los hombres, su don supremo, la Eucaristía signo de unidad, se volvía motivo de discordia y separación. En su visión, vio pueblos enteros arrancados de su seno, alejados del tesoro de la gracia que había dejado en su Iglesia. Vio almas, en lugar de alimentarse de su cuerpo y sangre en unidad y verdad, extraviándose en la incredulidad, la superstición, las ideologías y las falsas filosofías del mundo. Con horror vio multitudes agitadas, reunidas en grandes bandos para atacar a su Iglesia. La serpiente, el enemigo de siempre, se retorcía en medio de ellos, sembrando la discordia y el odio. Jesús sentía en su propia carne el desgarramiento de su cuerpo místico. Su esposa sufría y con ella su corazón se partía de dolor. La visión era tan sobrecogedora que en medio de la angustia, una presencia celestial trajo un instante de consuelo. Una voz interior, la de su esposo divino, Dios Padre, pareció susurrarle al alma que contemplaba esta agonía, quizás refiriéndose a un alma mística, futura o al espectador mismo. Nadie ha visto eso todavía, y tu corazón se partiría de dolor si yo no lo sostuviera. Jesús, en su agonía, encontró un breve consuelo al pensar en el amor indecible de su madre y en las almas que, a lo largo de los siglos, le serían fieles y sufrirían con él por amor puro. Mientras tanto, los 8 apóstoles que habían quedado en la entrada del huerto se reunieron en una choza cercana. Hablaban entre sí con inquietud, abrumados por el miedo y la tentación. Desanimados se preguntaban, ¿qué será de nosotros si el Maestro muere? Lo hemos dejado todo. Y ahora él mismo parece abatido. La incertidumbre los debilitaba, y uno a uno fueron sucumbiendo al sueño. La carne era débil. Jesús, sin embargo, continuaba su oración en la soledad, su alma en lucha contra la resistencia natural de su propia humanidad, al sufrimiento extremo. Su entrega era total, se abandonaba a la voluntad del Padre. Entonces, ante su espíritu, se abrió el abismo. Vio el mundo inferior, los primeros grados del limbo, el seno de Abraham. Allí, esperando con ansia su llegada redentora, estaban Adán y Eva, los patriarcas, los profetas, los justos de la antigua alianza, los parientes de su madre y Juan Bautista. Sus almas irradiaban un deseo ardiente, anhelaban la redención, la liberación que su sacrificio inminente traería. Esa visión fortaleció el corazón de Jesús. Su amor, tan grande que abarcaba toda la humanidad, halló en aquella esperanza una nueva razón para sostener su dolor. Su muerte abriría el cielo a aquellos cautivos justos. Si este contenido te ha aportado valor o te ha invitado a la reflexión, te agradeceríamos enormemente que te suscribieras al canal. Es la mejor forma de apoyarnos y de no perderte los próximos vídeos que estamos preparando. Y no olvides hacer clic en la campanita. Así, YouTube te notificará cada vez que publiquemos nuevo material interesante como este. Gracias por acompañarnos hasta el final.